Buenos días muchachos, mi nombre es Elías Mora. Hoy le vengo a hablar sobre la variable de salida en una simulación. Dicho por la exposición anterior que fue variable de entrada, la variable de salida finalmente depende a partir de la variable de entrada y de los parámetros del diseño de modelo de las relaciones que se establecen entre diferentes elementos del modelo. Sostiene así, no teniendo estos valores, nosotros tenemos nuestra variable de salida. La variable de salida son aquellos que generalmente permiten caracterizar el sistema para una determinada configuración y que están estrechamente ligadas al objetivo del estudio. Digamos unos ejemplos para así nosotros identificar la variable de salida. Digamos, la variable de entrada en un servicio de atención. La variable de entrada sería la cantidad de personas que llegan a la oficina de servicio de atención. La variable de salida sería el tiempo que se lleva esa persona para así salir de la oficina de atención. Otra variable de salida sería, otra variable para nosotros identificar la variable de salida sería en la carretera donde estamos haciendo el proyecto nosotros de simulación. Sería en el sistema de semáforo. La variable de entrada sería la cantidad de carros que entran al sistema. La variable de salida sería el tiempo que se lleva el carro para así salir del sistema. Muchas gracias, esto es todo. Las variables de salida son todo tipo de indicadores, ya sean numéricos, de texto, de nivel, entre otros. Las variables de salida son todos aquellos valores que permiten conocer la bondad del funcionamiento del sistema estudiado. Como se ha dicho, con el desarrollo de un estudio de simulación, pues se pretende obtener una buena solución con respecto a algún criterio. Los valores de las variables de salida permiten evaluar el sistema. Por ejemplo, el beneficio derivado de una nueva instalación, el nivel de saturación de los controladores aéreos o la productividad de una línea de montaje. Algunos otros ejemplos de variables de salida, por ejemplo, en una fábrica, serían los números de productos producidos, números de artículos desechados, indicadores de producción, costes asociados a la producción, costes de mantenimiento, evaluaciones y mejoras posibles, o producción óptima, o así como asignación de trabajo eficiente. Buenos días compañeros, bendiciones les deseo a cada uno de ustedes. Espero que este video les sirva de mucha ayuda y podamos interactuar. Mi nombre es Sammy Rosado Choles y hoy le vengo a hablar sobre variables de estado. Primero que todo, para saber empezar el tema, ¿qué es una variable de estado? La variable de estado es el número mínimo de variables que representan el estado de un sistema dinámico, ¿verdad? En otras palabras o palabras más simples, son todas aquellas variables que forman el conjunto más pequeño de variables que determinan el estado del sistema, ¿verdad? Estas variables no siempre son físicas. En el ámbito industrial, estas variables vendrían siendo como la presión, la temperatura, la velocidad, entre otras cosas. Ahora le venimos con un simple ejemplo. Bueno, aquí continuamos con nuestro video, donde nos damos cuenta que aquí están sistemas representándose con un cuadro de sistema. Elegimos nuestra variable de estado, que es x1, x2, x3 hasta xn, ¿verdad? Igual tenemos una cantidad n de entradas, que es u1, u sub 3, hasta u sub n. Y por consecuencia tenemos las salidas, que son y sub 1, y sub 2, y sub 3, etcétera, ¿verdad? Lo que plantea el método de variables de estado es que nosotros podemos apropar todas estas salidas, todas estas entradas y todas estas variables de estado para presentarlas únicamente como un solo elemento. En este caso, un solo vector vendría siendo. Estas son nuestras variables, ¿verdad? Representadas individualmente. A continuación veremos nuestro vector representado de manera más completa. Aquí tenemos de manera muy general de cómo vamos a representar nuestro sistema, ¿verdad? Nuestra variable va a ser una ecuación lineal simple, que es igual que la ecuación de salida.
Esta va a ser la ecuación de variable de estado. X punto de t va a representarme una ecuación diferencial, ¿verdad? O va a representarme la derivada de una función, de una variable de estado, perdón. Elegí de mi sistema. X sub t igual punto A vendría siendo la matriz de la planta más la matriz B U de t, ¿verdad? Donde el vector de control y va relacionada a la parte de entrada. Esta sería nuestra ecuación de nuestra variable de estado, ¿verdad? Nuestra variable de la ecuación de salida es esta. Esto es igual a C por el vector de estado sub t, ¿verdad? Entonces cada variable de estados, aquí tenemos otro vector de estado. Tengo todas las variables y todas se agrupan por una matriz. Recuerda que ahora vamos a hacer ecuaciones por matrices, ¿verdad? Y nuestra matriz de planta en este momento vendría siendo cuadrada, que multiplica nuestro vector de estado, que vendría siendo estas. Después viene la suma, el vector de control, ¿verdad? Que multiplica la entrada de t. Y esta es la forma expandida de esta representación. Igual también vamos a hacer esto, ¿verdad? Aquí estamos expresando nuestra ecuación de salida, que vendría siendo esta, ¿verdad? Y de t sería igual a c, que lo tenemos, que multiplica al vector de estado de esta variable, ¿verdad? Aquí vemos nuestra variable de estado, pero de manera básica, que digamos, ¿verdad? De manera compleja no la estaremos viendo, son ecuaciones. Aquí estamos representando de manera matemática, ¿verdad? De manera con matrices y esas cuestiones. Ahora les mostraré unos pequeños ejemplos a base de teoría o de ejemplos de la vida cotidiana. Bueno, aquí vemos varios ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Donde podemos ver que en un sistema de banco, las entidades son los clientes, ¿verdad? Tienen como atributos cuentas de cheques. La actividad que ha de hacer en los bancos es hacer depósitos. Los eventos son las llegadas y las salidas. Y la variable de estado vendría siendo el número de cajeros ocios, es decir, que se están usando, ¿verdad? O están ocupados. La producción también es un sistema, ¿verdad? Donde las entidades son las máquinas, los atributos de la velocidad y capacidad de esas máquinas. La actividad vendría siendo soldado, estampado, entre otras cosas. Los eventos vendrían siendo las fallas que pueden contener esas máquinas, ¿verdad? Y las variables de estado vendrían siendo el estatus de las máquinas. Los sistemas de comunicación, las entidades vendrían siendo los mensajes, los atributos, el tamaño, el destino del mensaje. La actividad vendría siendo la transmisión, cómo se transmite, ¿verdad? Y los eventos vendría siendo la llegada al destino, si es muy lejano, si se demora. Y la variable de estado vendría siendo el número de mensajes esperando, ¿verdad? Otro sistema vendría siendo el sistema de inventario, donde las entidades vienen siendo el almacén, el atributo vendría siendo la capacidad de ese almacén. La actividad de ese sistema es almacenar, y los eventos vendrían siendo la demanda, que es lo que se pide, ¿verdad? Y la variable de estado vendría siendo el inventario devuelto, ¿verdad? Bueno, aquí veremos un ejemplo básico. Un momento. Bueno, aquí el primer ejemplo, donde el señor Alberto Daimacut llega a una gasolinera donde se encuentra una fila de autos que esperan usar el servicio brindado en ese abastecimiento, ¿verdad? Luego de dicho tiempo, él usa el servicio y sale de la fila. ¿Cuál sería la variable de estado? Espero que ustedes, al ver este video, vayan haciéndolo en sus casas y hundan pausa, y después de haberlo realizado en su casa puedan observar a ver si está de manera adecuada o yo estoy de manera errónea, ¿verdad? Estamos exentos a equivocarnos todos.
Ya he hecho ejercicio en sus casas, yo pude realizarlo acá y noté que la variable de entrada, perdón, es el tiempo que tarde el señor Daimaku para usar el servicio, ¿verdad? La variable de estado vendría siendo el número de automóviles que esperan el servicio, ¿verdad? Y la variable de salida vendría siendo el tiempo que dura en la fila el señor Daimaku. Es un ejemplo muy básico, espero que le haya ido bien. Y ahora pasamos al segundo ejemplo. Bueno, segundo ejemplo, en el espacio aéreo de Colombia se desplazó una nave espacial, ¿verdad? Y a la empresa más aérea.sa quiere saber cuál es su variable de estado. Identifíquela. Bueno, nuestra variable de estado es la única que nos pide en el ejercicio, ¿verdad? Vendría siendo la posición y la velocidad de la nave espacial. ¿Por qué? Vendría siendo un sistema continuo. Porque ya que sus variables de estados, tales como vemos aquí, que son la posición y la velocidad de la nave espacial, pueden cambiar instantáneamente con respecto al tiempo, ¿verdad? Una variable de estado es algo que no se puede controlar. Los parámetros en una simulación son aquellos datos de entrada, los cuales el decisor tiene control. Típicamente, en un estudio de simulación se trata de obtener un conjunto de valores de los parámetros, es decir, una configuración del sistema, satisfactoria o buena de acuerdo con algún criterio. En ciertas ocasiones, pues, y estos parámetros eh, de datos de entrada, eh, en muchas ocasiones, pues, el decisor tiene control sobre ellas y en otras ocasiones, pues, no, como nos dice el punto número 1. Son datos de entrada sobre los cuales el simulador o el decisor no tiene control. Un ejemplo de estos datos de entrada sería en los cuales el decisor no tiene control. Un ejemplo sería la frecuencia con la que llegan las llamadas a un centro de atención de telefónica. Otro ejemplo sería el tiempo entre averías de una máquina. Otro ejemplo sería la demanda de un determinado producto, etc. En estos ejemplos, pues vemos que el decisor no tiene control con respecto a estos parámetros de entrada y en otras ocasiones, pues típicamente sí puede tener control absoluto de dichos parámetros. Unos ejemplos de estos tipos de parámetros donde el decisor tiene control sería eh, el número, vamos a colocar acá un ejemplo en la imagen. Aquí como podemos ver el número de sillas o de puestos de una oficina de atención al cliente. En este caso, pues aquí el decisor tiene control con respecto a estos parámetros. Otro ejemplo sería el número de empleados o, o el número de empleados o de operarios, mejor dicho, o de operarios, la cantidad de operarios con los que se cuenta en el sistema. Otro ejemplo también puede ser el orden en que se realiza un conjunto de operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, orden de las operaciones, cómo se debe hacer. Si se hace de manera incorrecta, pues el sistema no va a funcionar. Otra sería también el embarque a un avión. Sería uno de los ejemplos de estas variables o parámetros de entrada.